noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Economía y Finanzas. Sin duda lo que hoy por hoy nos preocupa en la economía mundial es la desaceleración que existe. Acabó el ciclo de la expansión de la economía, vivimos una recesión y esto significa naturalmente de que al disminuir los recursos estos afectan tanto al consumo como a la inversión. Se cumple la regla de que cuando la renta disminuye también el consumo naturalmente y viceversa, ¿no es cierto? Ahora lo que preocupa sin duda es el hecho de que las empresas públicas del Estado boliviano, dentro del actual contexto en el cual nos encontramos, un contexto donde existe un déficit gemelo, que significa un déficit tanto en cuenta fiscal como en la balanza comercial, no olvidemos, tenemos el déficit fiscal más alto de Latinoamérica después de Venezuela, casi el 8%. Esto significa que los gastos corrientes superan nuestros ingresos. Entonces corresponde naturalmente hablar de finanzas en términos de lo que significa tanto el rendimiento cuanto la rentabilidad, principalmente de nuestras denominadas empresas públicas. En el presupuesto general del Estado 2016 se contemplaron 16 empresas. Sin embargo, haciendo un análisis de estas, encontramos de que salvo algunas, como Yacimientos, ENDE y en su momento Comibol y la empresa transportadora TAP, generan utilidades. Sobre el resto hay duros cuestionamientos sobre la situación de esto, al parecer deficitaria. Bien, para hablar sobre el tema financiero, de lo que debemos entender por lo que es tanto el rendimiento, la rentabilidad y lo que conlleva esto, el manejo de estas empresas, como la solvencia, lo que vamos a entender por esta, como su endeudamiento, su apalancamiento, lo hemos invitado al licenciado en auditoría Henry Rivera, a quien le damos la bienvenida por aceptar estar presente en nuestro programa. Gracias, César. Muy buenas noches. Henry, no hay duda de que cuando uno habla de evaluar las empresas, sean públicas o privadas, financieramente uno tiene que enfocarlas desde el punto de vista, en este caso, tanto de su rentabilidad como de su rendimiento, entendiendo además de que esto no es lo mismo, ¿no es cierto? Eso es verdad. Si nosotros queremos evaluar una empresa, necesariamente tenemos que actualizar nuestros activos principalmente, ¿no? Colocarlos a valores de mercado para permitir tener una idea cabal de cuántos recursos cuenta la empresa, ¿no? Para después ver si estos recursos van a generar riqueza a futuro, para después descontarlos y ver realmente cuál podría ser el valor de una empresa a futuro. Como tú bien dices, el rendimiento no es igual a la rentabilidad. El rendimiento está ligado a la inversión, que está plasmada en los activos de una empresa y que se esperan generen riqueza a corto, mediano o largo plazo para la institución, en este caso para la compañía. Y la rentabilidad, bueno, es el aporte, ¿no?, que han realizado los socios, los emprendedores, y del cual quieren percibir alguna ganancia. Por lo tanto, rendimiento y rentabilidad son dos términos muy diferentes. Así es. No hay duda, ¿no es cierto?, que entre ambos conceptos hay diferencias, ¿no? En algunos casos, naturalmente, estamos asociando, en el caso de la rentabilidad, por ejemplo, el aporte que hacen, ¿no?, los socios, naturalmente esperando obtener beneficios, ¿no es cierto? Lo otro significa, ¿no es cierto?, el rendimiento es un beneficio, pero que está ligado a otros conceptos. Entonces, cuando uno entiende esto, uno se pone a pensar, por ejemplo, en el caso del Estado boliviano, ¿no es cierto?, tenemos, como habíamos citado, una multiplicidad de empresas, y si lo vemos a un nivel de un enfoque global, vemos de que el presupuesto general del Estado, el 32% más o menos destina el presupuesto para las empresas públicas no financieras, ¿no? Este 32% es significativo, porque en términos porcentuales podemos ver de que es mucho más que lo que se destina a los gobiernos subnacionales, llámense gobernaciones o municipios, ¿no? Vamos a ver de que existe una relación
haciendo una evaluación, por ejemplo, entre un periodo desde el 2011 al 2016, vemos, por ejemplo, que el presupuesto que se ha destinado por parte del Estado hacia estas empresas públicas o financieras, que son, como bien has comentado, el número de 36, ¿no es cierto?, superan en cuanto a recursos en casi 7 veces lo que se asigna a las gobernaciones y en 4 veces lo que se ha asignado a los gobiernos municipales, que son 339. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto, Gensi?, de que tenemos que ser bastante cuidadosos, ¿no es cierto?, cuando tenemos que destinar recursos para estos emprendimientos, ¿no es cierto? Probablemente, ¿no es cierto?, ahí podríamos hablar inclusive de la solvencia que tendrían estas, ¿no? Como dices, todo lo que dices es cierto, es decir, el Estado ha invertido recursos en nuevas empresas, ¿no? Aparte de las tradicionales. Pero estas empresas deberían generar, ¿no?, la riqueza que se espera, no por el hecho de que tengan que ser empresas generadoras de beneficios, ya que los beneficios en las empresas estatales no se distribuyen, ¿no?, sino más bien todas aquellas ganancias que obtienen más bien se reinvierten en la empresa para actualizar sus activos, para mejorar su tecnología, etcétera, para hacer frente también a la competencia y ser más productivas, ¿no? En ese sentido, los emprendimientos que ha realizado el Estado boliviano son muy significativos y obviamente, como todos los bolivianos, esperamos que también los beneficios sean los que se esperan, ¿no? Es decir, tener un margen de ganancia suficiente que pueda cubrir las expectativas tanto del gobierno como de nosotros los habitantes, ¿no? Así es, ¿no? Es más, ¿no?, si ponemos a analizar de las empresas que aportan, por ejemplo, a la renta dignidad a través de los impuestos que tributan como de las utilidades que generan, ¿cierto? Ahí vamos a ver, por ejemplo, las que hemos mencionado, ¿no?, YPFB, ENDE y la empresa transportadora boliviana. Entonces, son pocos, lamentablemente, los ejemplos, ¿no?, porque son en realidad más de 30 empresas, ¿no es cierto?, que reciben estos recursos, que en los hechos, si nosotros hacemos una evaluación porcentual de estas, vemos que del 100% de los recursos del presupuesto general del Estado, el 49, casi 50%, conlleva el Ejecutivo y los otros poderes, ¿no es cierto?, del Estado, un 32% las empresas que hemos mencionado, las empresas públicas, y un poco menos del 18-20% se reparten entre los gobiernos subnacionales, ¿no? Pero cuando vemos la relación de participación entre estas, vemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que las empresas públicas sobre las cuales existen muchos cuestionamientos sobre su rentabilidad, que se supone que ha sido un aporte que ha hecho el Estado, en este caso a través del Banco Central. Si vemos en este caso, Henry, si hacemos una comparación, por ejemplo, de las utilidades que reportan estas, vamos a ver que las colocaciones que hace el Estado, por ejemplo, a través de las reservas internacionales, las RI, cuando las colocan en el mercado financiero, obtiene mayor utilidad que destinando estos recursos a las empresas, que es cierto, tiene un fin social, entre otros, por ejemplo, financiar la renta dignidad, pero también deberían aportar, Henry, a la generación de empleo, como también a través de este empleo, ¿no es cierto?, la producción, ¿no es cierto? Y uno de los objetivos primordiales de cada gobierno es el de generar empleo, ¿no? Hemos visto que la anterior semana ha salido un reporte en Estados Unidos, el desempleo ha bajado, pero como hace 50 años no había ese desempleo, ¿no? Entonces, el gobierno también debería procurar generar empleo, y no solamente haciendo inversiones, sino también atrayendo capitales externos que puedan emplearse acá, creando nuevos emprendimientos y obviamente creando
trabajos dignos, ¿no? Para los futuros profesionales o los profesionales actuales que salen tanto de las universidades estatales como de las fiscales. Sí, así es, ¿no? Sin duda una política del gobierno debería ser esa, ¿no es cierto? La poder, entre otros, por ejemplo, atraer capitales, ¿no es cierto? Porque financian, ¿no es cierto?, emprendimientos, crean empleo también, ¿no? Pero si hacemos una evaluación, vamos a ver en este caso la inversión extranjera directa en nuestro país, como país del sector, en el caso de Sudamérica somos el último país, prácticamente el penúltimo, porque solo le ganamos a Paraguay, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no somos atractivos, justamente porque lamentablemente, ¿no es cierto?, las políticas económicas que se han adoptado últimamente no benefician, ¿no es cierto?, a la protección del inversionista, o sea, no hay una seguridad jurídica, ¿no? A la par, ¿no es cierto?, el régimen laboral es muy poco atrayente, ¿no es cierto?, para el inversionista extranjero. No nos olvidemos, fíjense, que la carga social en nuestro país es casi del orden del 50%, y es muy difícil que un inversionista extranjero quiera invertir en esas condiciones, ¿no es cierto? Correcto. Bolivia se ha caracterizado por ser un país que tiene muchos pasos para poder generar nuevas empresas, ¿no? Son muchos pasos que debe seguir un emprendedor para poder consolidar una empresa. Y esto desalienta pues, a las personas que quieren hacer nuevos emprendimientos en el país. Pero no solamente está ese factor, también está, como tú decías anteriormente, el déficit que se arrastra ya por 4 años, es las importaciones, ¿no? Entonces el boliviano prefiere importar en vez de producir. Y eso obviamente no nos hace ningún bien, porque no somos un país competitivo frente a las grandes potencias que nos invaden con sus productos. Entonces eso desalienta al emprendedor boliviano y prefiere más bien traer cosas ya hechas a precios económicos y venderlo en el mercado nacional con la esperanza de generar mayores beneficios que obtendría llevando a cabo ese nuevo emprendimiento que quería realizar. Así es. En verdad, ¿no es cierto?, si analizamos qué es lo que está sucediendo con el tipo de cambio fijo, ¿no es cierto?, son 8 años de este tipo de cambio que solo incentiva al importador, ¿no?, principalmente al contrabandista, ¿no es cierto? El que más está beneficiado con el tipo de cambio fijo que existe en nuestro país después de más de 8 años es el importador contrabandista, ¿no es cierto? Lamentablemente la mayoría somos un país que lamentablemente tiene una economía formal apenas del 20%, entonces tenemos que entender que la mayor parte está en la economía informal, entonces es muy poco, ¿no es cierto?, lo que puede coayudar el tipo de cambio. Lamentablemente con el tipo de cambio que tenemos, que está sobrepreciado, según el Fondo Monetario Internacional, entre un 16 y un 30%, el peso el boliviano debería de tener una cotización cuando menos de 8.82, ¿no es cierto? Sin embargo, el gobierno no está haciendo este ajuste en el tipo de cambio por una situación exclusivamente electoral, ¿no?, porque entiende de que está en campaña, ¿no?, y naturalmente no le convendría una situación de este tipo. Ahora, indudablemente, ¿no es cierto?, de que este tipo de cambio fijo, en los hechos lo que está haciendo es desafectar, ¿no es cierto?, las exportaciones, ¿no es cierto?, el mayor perdedor es el exportador de nuestro país, no está beneficiado con este tipo de cambio, a la par de que al haber más importaciones que exportaciones, está afectada nuestra balanza comercial, ¿no es cierto?, y también por eso es una de las razones por las cuales están cayendo nuestras reservas internacionales. Entonces eso nos mueve a pensar, Henry, ¿no es cierto?, que debería de cambiar un poco la política del gobierno, orientando más, ¿no es cierto?, hacia otro tipo digamos, de políticas que atraigan capitales en condiciones más ventajosas para los emprendedores, ¿no es cierto? Sí, eso también es una realidad, ¿no? Nuestro tipo de cambio es muy barato y, como tú dices, favorece mucho a la importación y también a las personas que tienen dinero y pueden
salir fuera del país a vacacionar, por ejemplo, resulta ser mucho más económico. Y eso es un tipo de cambio que no es real, no es real, y tal vez de aquí al próximo año, tal vez de aquí a 2 años, si no se cambia el tipo de cambio, vamos a tener muchos problemas, ya que todos los países hermanos que nos rodean están constantemente devaluando su moneda, ¿no?, frente al dólar. Entonces eso va a ocasionar que nos invadan productos de todos, bueno, nos aumenten, ¿no?, la invasión de productos tanto peruanos como chilenos, argentinos o brasileños, y eso afecta, ¿no?, afecta a nuestra economía, afecta a los emprendedores, a las empresas que están establecidas legalmente en el país, porque son precios con los que no se puede competir. Entonces, no es bueno tener un tipo de cambio fijo por tanto tiempo, ¿no? Pero como tú dices, son medidas que en este momento no se las va a dar, porque estamos en época de elecciones y eso afectaría, ¿no?, la imagen del gobierno en este caso. Claro, lamentablemente eso está sucediendo, ¿no? Se privilegia la agenda política a la económica. Evidentemente, ¿no es cierto?, cuando comienza la desaceleración del gigante de la economía, en este caso China, estuvo creciendo hasta el 2013 un ritmo espectacular, más del 10%, principalmente ellos. Todos saben lo que era la China es la mayor manufactura del mundo, que empezó a demandar materias primas, ¿no es cierto?, de todos los países exportadores. Nuestro país naturalmente es uno de ellos, que se sintió beneficiado, ¿no es cierto?, por este boom, ¿no?, del precio de las materias primas, lo que se denomina el superciclo de los commodities. Pero eso ya terminó en 2013. ¿no? Eso ya terminó, por eso es que la expansión de nuestra economía acabó y nos encontramos a otro escenario que es de la recesión, ¿no es cierto? Entonces, al existir menos liquidez en nuestra economía, es por eso que el gobierno, ¿no es cierto?, ha estado afectando una serie de medidas, por ejemplo, al reducir el encaje legal en moneda extranjera en 10 puntos, en moneda nacional en 1%, en fin, y otras, por ejemplo, de ir en este caso endeudándose para poder de algún modo ir sosteniendo el crecimiento de nuestra economía, pero, ¿no es cierto?, vía deuda. No nos olvidemos que la deuda pública en nuestro país es del 25% respecto del PIB. ¿No es cierto?, que si eso lo sumamos a la deuda interna de un 10 puntos cuando menos, estaríamos un 35%, y sabemos de que el límite es el 40%, es el umbral, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente, Henry, no hay duda, ¿no es cierto?, de que deberían de sobrevenir algunos ajustes, ¿no es cierto?, en nuestra agenda económica, ¿no es cierto? Sí, tienes razón, pero en este momento, como te digo, no creo que se anime a dictar ninguna medida económica, porque se está priorizando, ¿no?, la parte de la elección, y además también tienen que ser medidas muy sutiles, ¿no?, muy de poco efecto, ¿no?, graduales, porque... No shock, ¿no? Claro, como ha ocurrido en el Ecuador este último fin de semana, ¿no?, de que ha habido un gasolinazo y eso ha provocado que la gente salga a las calles, ¿no? Entonces, un incremento o poner medidas graduales favorecería, ¿no?, a la economía de nuestro país. Sin duda, ¿no? Ahora, lo que estaba en discusión en este momento es justamente el posgradualismo, ¿no es cierto?, o el shock. Seguramente se optará por alguna, ¿no? La segunda es más desaconsejable, ¿no? Ahí está Ecuador, es el ejemplo más reciente, pero en definitiva, de lo que debemos de pensar todos es de que cuando, en este caso, cuando los recursos están escaseando, todos sabemos que la economía, principalmente por definición, la administración de los recursos escasos, nosotros consideramos, ¿no es cierto?, de que el Estado debería tener otro tipo de visión, ¿no es cierto?, para seguir asignando recursos presupuestarios a estas empresas públicas, porque previamente debía hacerse un diagnóstico, ¿no es cierto?, como corresponde a cualquier emprendimiento, ¿no, Henry? Se hace un diagnóstico de la situación económico-financiera de estas, ¿no es cierto?, antes de seguir erogando más y más recursos. Ahí tenemos un sinnúmero de empresas que han quebrado.
La más emblemática sin duda es Enatex, ¿no? Y otras que más recientes como Lactos Ball, Papel Ball, son empresas que no son competitivas, ¿no es cierto?, pero que están funcionando, ¿no es cierto?, y el problema es de que son deficitarias, ¿no? Sí, antes de lanzarse, digamos, a un emprendimiento, hay que hacer pues una serie de estudios, ¿no? Uno de ellos es también el estudio de mercado, ¿no? Es decir, a qué mercados queremos llegar, con qué clase de producto, qué necesidades tiene la población, ¿no? A qué segmento queremos llegar. Entonces, todos esos estudios tienen que haberse realizado para haber emprendido con estas empresas que tú las mencionas y que actualmente no están generando los resultados que se esperaban, ¿no? Por el mismo hecho de que son empresas que tienen mucha competencia, son productos muy competitivos y nos llegan a Bolivia a precios muy bajos, entonces nuestros productos siempre van a tener precios más elevados y eso va a complicar la estructura financiera, la estructura de costos y los resultados no van a ser los buenos, no van a ser muy buenos, ¿no? Claro, sin duda, ¿no? Que corresponde siempre, en todo caso, ante cualquier emprendimiento, ¿no es cierto?, empresarial, tenemos que verlo desde ese punto de vista, porque las empresas se crean para generar riqueza, ¿no es cierto?, no son de orden social principalmente. Entonces, tenemos que entender, ¿no es cierto?, de que tienen que ser empresas que no generen déficit, ¿no? Porque finalmente ese déficit lo único que hace simplemente es aumentar los gastos del Estado, ¿no?, frente a nuestros recursos que ya cada vez son menos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de que la renta petrolera, que es la que financia principalmente el gasto público, no está atravesando por su mejor momento. Cayó desde el 2014 de un barril de petróleo de más de $100, actualmente está por los 55, ¿no es cierto? Entonces no se prevé que esta situación pueda modificarse. Pero en definitiva, ¿no es cierto?, de lo que se trata es de que nosotros tenemos que pensar siempre en materia financiera, establecer siempre y de forma clara la relación beneficio-costo, ¿no es cierto, Henry? Eso es evidente. Todas estas empresas generalmente tienen un costo elevado, principalmente en el rubro de sueldos y salarios, ¿no? Son empresas que tienen bastantes empleados, bastantes trabajadores, y eso genera bastante gasto, ¿no? Gasto tanto administrativo como la parte productiva. Y eso, si nosotros vemos la relación costo-volumen-utilidad, entonces es complicado, ya que los resultados van a ser negativos en vez de ser positivos, por los supernumerarios que existen, principalmente en estas empresas que dependen del Estado. Así es, ¿no? Sabemos de que lamentablemente la carga social en nuestro país es bastante alta, casi el 50%, y probablemente este año se pague hasta un doble aguinaldo. Entonces eso terminaría por afectar de manera negativa, sin duda, la liquidez de estas empresas y su situación económica. Y en definitiva, ¿no es cierto?, lo que tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, es el hecho de que cuando se asignan recursos a las empresas públicas, un 32%, eso nos lleva a pensar de que existe un elevado centralismo por parte del Estado, porque más bien debería de procurar es de fortalecer la descentralización y la autonomía, ¿no es cierto?, de las instituciones subnacionales, tanto gobernaciones como municipios. Entonces, no hay duda, ¿no es cierto?, de que tenemos que pensar una evaluación de este orden. Henry, para cerrar, no hay duda, ¿no es cierto?, de que las finanzas están ligadas principalmente, entre otros, ¿no es cierto?, a lo que hemos comentado, ¿no?, de la solvencia, la liquidez, ¿no es cierto?, y principalmente lo que es el rendimiento y rentabilidad de estas, ¿no es cierto? Sí, bueno, las finanzas en términos simples es la administración del dinero, ¿no? Las finanzas se ocupan de proyectar los ingresos y los costos y gastos que va a tener una empresa. Por lo tanto, estudiar finanzas, aplicar las finanzas a las empresas, tanto estatales como privadas, es uno de los retos más importantes que tiene un profesional del área administrativa, contable y financiera, ¿no? Así es. Entonces,
no hay duda, ¿no es cierto?, de que si nosotros lo analizamos, y principalmente desde el punto de vista de lo que hoy por hoy supone el actual modelo económico de Estado empresario, debería pensar, ¿no es cierto?, en que cualquier inversión debería de generar renta. Henry, te damos las gracias por aceptar. A ti las gracias, César. Nuestra invitación. No hay problema. Gracias, amigos, buenas noches.